Bien amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición matutina de Telemetro Reporta. Hoy lunes, efectivamente, estamos a... Oye, hoy es lunes, ¿qué? Por acá... 20 de octubre del año 2014. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Son las 7:06 de la mañana, 7:06 de la mañana. Cuando tengan la llamada, por favor, me avisa porque quiero incorporarla a la conversación que tenemos esta mañana aquí con el ingeniero José Blandón, nuestro analista político, y pudiéramos decir ya con mucho orgullo nuestro analista jurídico y constitucional, don Ítalo Antinori. Mucho gusto. Y político, porque él es doctor en ciencias jurídicas y ciencias políticas. Ajá. Muchas gracias. Así que tengo aquí una dupleta que vale oro. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar en materia y por ahí voy a tener, ojalá podamos localizar un contacto telefónico interesante que hace un aporte adicional a lo que estamos discutiendo hoy en día, un día histórico en el que esperamos los panameños que se presente a la Asamblea Nacional de Diputados el magistrado Alejandro Moncada Luna Carvajal para ser comunicado de los cargos que se le imputan en este caso. Específicamente, aclaraba yo, doctor Antinori, que estamos hablando de una investigación todavía, un investigado. Todavía no podemos hablar de imputado hasta tanto no se le levanten cargos al señor Moncada. Exactamente. Está siendo procesado. Está siendo procesado y que lo que se le está citando es para hacerle la imputación de cargos conforme lo ha dicho el fiscal de la causa. Bien, o sea que después de hoy él es imputado. Siempre y cuando las juezas de garantía acepten la solicitud del fiscal. Ah, ok. El fiscal tiene que darle a conocer al denunciado, en este caso al magistrado Alejandro Moncada, cuáles son los cargos que él considera que son viables, que son sustentables, para que él tenga conocimiento de ellos, porque eso es el sistema penal acusatorio, en la oralidad, y para que pueda defenderse y esgrimir su legítima defensa conforme al debido proceso. Por tanto, esa fase es la primera dentro de la etapa de investigación, donde entra el contradictorio, donde entra realmente el denunciado a poder defenderse. Hoy estamos como en un tribunal. Es que es un tribunal. En estos momentos la Asamblea se ha erigido en tribunal, cumple las funciones judiciales. La Asamblea tiene tres funciones básicas: la función legislativa propiamente dicha, la función administrativa, que es cuando nombra al magistrado del Tribunal Electoral o al Contralor General de la República, y la función judicial, que está en el artículo 160 de la Constitución Política, que establece que la Asamblea tiene competencia privativa para conocer de las denuncias por faltas o delitos que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones tanto el presidente de la República como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese estrado estarán las tres juezas de garantía y el fiscal, única y exclusivamente. Porque es que el sistema penal acusatorio ha determinado que las denuncias se presentan en la Secretaría General, se le corre traslado inmediatamente a la Comisión de Credenciales. La Comisión de Credenciales designa 3 miembros de la Comisión de Credenciales que no necesariamente tienen que ser abogados. En este caso han coincidido con que son abogadas, y esos conforman lo que se llama el juez de garantía. Okay. Lesias 3. Igual tiene que nombrarse a un fiscal que, de acuerdo al Código Procesal Penal, el requisito es que sea elegido por la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea y no debe ser miembro de la Comisión de Credenciales. ¿Y ese fue el caso? Ese fue el caso, y no necesita ser abogado. Okay. Tiene que ser diputado y tiene que ser designado por la mayoría de los integrantes del Pleno. Y repito, que no sea miembro de la Comisión de Credenciales. En línea telefónica tengo a la licenciada María Carrillo. María Carrillo Gomila. Licenciada... Carrillo Brooks. ¿Ah? Carrillo Brooks. Ah, Carrillo Brooks. Conversábamos con ella el día sábado, nos llamó para platicarnos un poco acerca del caso. Licenciada Carrillo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y aquí se han dado algunos señalamientos tratando por parte de la defensa del señor Moncada de desacreditar a el fiscal, en este caso Pedro Miguel González. Conversábamos el día sábado al respecto. Bienvenida. ¿Qué tiene usted que decir
sobre este tema. Muy buenos días, señor Alvarado. Le habla María Carrillo. Le quiero manifestar que usted tiene al mejor abogado, que es el doctor Ítalo Antinori, el mejor constitucionalista, un hombre honesto, probo e intachable, al igual que al señor Blandón, que ha sido un político de manera correcta en todas sus actuaciones públicas. Y quería manifestarle respecto a lo que dijo el licenciado Citón en cuanto al fiscal de la causa, el señor Pedro Miguel González, el cual ha desacreditado de una manera personal, estigmatizándolo, que él tiene un indictment en los Estados Unidos. Todos sabemos que aquí se le hizo un juicio a él en derecho, se le dio un juicio conforme al ordenamiento jurídico existente y fue absuelto por un jurado de conciencia. Y lo digo no es porque yo sea la hermana del defensor de Pedro Miguel. Yo he observado al fiscal en sus actuaciones en la televisión el sábado y lo veo ecuánime, lo veo un hombre sobrio, lo veo que se ha pegado a la ley, que ha cumplido con todo el ordenamiento jurídico, al igual que las jueces de garantía que hay en el proceso. Y para mí fue bastante lamentable que el licenciado Citón tratara de denigrar a este muchacho, que para mí es un muchacho que se ha elevado mucho, que ha avanzado mucho y está encargado de las investigaciones, así como las juezas de garantía que fueron nombradas, que es la diputada Ana Matilde Gómez, que es una mujer de mucha valía, que enfrentó todos sus cargos sin esconderse, sin subirse a los techos, ni estar huyendo como fugitiva, al igual que Zulay Rodríguez, que la conozco hace muchos años y que ha sido también combatiente. Quiero también manifestarle, señor, que quiero felicitar al licenciado Álvarez, porque ha sacado al Colegio de Abogados del fango que se encontró en el quinquenio pasado, y que le ha sido valiente, luchador, y que ha vuelto a enaltecer la profesión de abogados. Señora Carrillo, el pasado, ¿qué dice la historia acerca de la relación Citón-Moncada? Bueno, la relación de un Citón-Moncada yo la conozco de esta forma y la conoce muy bien el doctor Antinori y no me dejará mentir. Me alegro que esté el doctor Antinori. En Moncada, cuando estaba el procurador José Antonio Sosa, el fiscal Martínez le puso 5 días de desacato. Y a mí me llamaron de la PTJ y yo fui y encontré a Citón, en la cual en aquel entonces estábamos distanciados, pero de todas maneras es un colega y yo soy amiga de mis colegas, aunque ellos no sean amigos míos. Y yo fui y vi a Citón en la presa común, en la celda común de la PTJ, y había ahí hasta ciertos detenidos que él había acusado, y lo hice sacar, a pesar de que Moncada se oponía. Le quité un reloj que tenía, le quité la corbata, le quité el saco y una correa. De una vez me dirigí donde el defensor del pueblo, el doctor Ítalo Antinori, que no me dejará mentir, y él de una vez, conjuntamente con el difunto César Guevara, nos dirigimos al despacho del doctor, del licenciado, del magistrado Moncada, el cual nos trató de una manera muy desdenable e hizo caso omiso y dejó a Citón los 5 días ahí mismo en la celda donde estaban los otros delincuentes. A tal punto que yo era la que llevaba la comida porque no quería que ni la esposa de aquel entonces, Belkis, llegara a la PTJ. Y la condición de él para poder dar facilidades a Citón era que le pidiera públicamente perdón al
al aquel entonces procurador José Antonio Sosa, la cual no accedió el licenciado Citón. O sea, hoy el señor Citón defiende... El verdugo de ayer es el que él defiende hoy. Y la dignidad, señor, la dignidad se respeta en toda su forma y la persona tiene que tener dignidad. Él fue maltratado porque yo soy testigo y lo puede decir el doctor Antinori, que él me acompañó y hacíamos vigilia afuera de la Petebota los 5 días que Citón estuvo preso. O sea, en pocas palabras, hoy el licenciado Citón defiende a quien fuera su verdugo hace varios años atrás. Sí, señor. Hoy lo defiende vehementemente, aparte que después se volvieron a conciliar y un día fue Moncada Luna, el magistrado Moncada Luna, a pedirle $10,000 a Citón, la cual se lo prestó, y Citón delante de mí le gritó una vez que nos encontramos casualmente en un restaurante que cuando le iba a pagar los $10,000 porque le estaban rematando su casa, a la cual Moncada Luna se enfadó y le dijo a Citón: María no se debe enterar de las relaciones tuyas y mías. Y yo le pregunté a Citón qué pasó, y dice: este fue a pedirme $10,000 que le estaban rematando su casa y todavía no me lo ha pagado. Aparte le quiero decir algo, magistrado Moncada debe muchas cosas y entre unas cosas me debe algo a mí. Él trató de allanar a mi casa cuando yo vivía en el Winston Churchill conmigo por los Natwani, porque los Natwani eran los socios de él en la compañía de seguridad, y trató de entrar a mi casa porque los Natwani dijeron que mi hijo había secuestrado a la hija de ellos para pedir plata, cosa que no era cierto, porque ellos estudiaron en Estados Unidos y ya estaban casados. Y los Natwani, junto con el poder que tenían con el aquel entonces presidente Pérez Valladares, pusieron estacionaria fuera del edificio como si mi hijo fuera un delincuente. Y a él, para mí, el fiscal que está actuando actualmente ha sido benévolo, porque le dio el fin de semana para que él se relajara y buscara sus pruebas y actuara como fuera. En cambio, a mi hijo lo trató como si fuera que estaban buscando a Pablo Escobar. Eso no se lo perdonaré jamás a Moncada. Y es verdad lo que dijo el licenciado Antinori, lo de Lisímaco Rosa y los Natwani. Y los Natwani me lo dieron a mí personalmente, porque lamentablemente mi hijo se casó con la hija de ellos. Y hay uno muerto y el otro está vivo, que es Ram, que es el padre de la esposa de mi hijo. Y el que se murió fue Carlos. Y Ram me dijo a mí que Moncada Luna le debía mucha plata a él. Bueno, gracias a la licenciada María Carrillo por la valentía. Quiero preguntar algo. Él estigmatiza hoy al fiscal que lo investiga de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Yo quiero que usted le pregunten a Citón si él puede entrar a Estados Unidos. Si él puede entrar a Estados Unidos. No puede. ¿Qué información tiene usted? ¿El señor Citón no puede ir a Estados Unidos? Pregúntale. Yo no le voy a decir eso porque yo trabajo, yo soy parte asesora de la embajada, pero pregúntele o invítelo a Orlando, o invítenlo a pasear para decir si él puede entrar a Estados Unidos. Wow. Así que él no es el menos indicado para hablar del licenciado González. Él es el menos indicado. Bien, gracias, licenciada María Carrillo. Interesantes revelaciones las que ha hecho usted en la mañana de hoy aquí en Telemetro Reporta. ¿Es cierto lo que dice la licenciada? Porque ella lo menciona a usted en ese momento como defensor del pueblo. ¿Usted vivió esa experiencia, señor Antinori? Tengo que decir que lo que ha dicho la licenciada María Carrillo Brooks es exactamente lo que viví y lo que ocurrió. Estábamos hablando de enero de 1998, tenía escasamente 6, 7 meses de haber sido elegido primer defensor del pueblo de la República de Panamá, y fue ella la persona que me contactó y efectivamente hacía vigilias y hacíamos vigilias. Yo iba con César Guevara Quintero, entonces presidente del Colegio de Abogados, a visitar a don Sidney Citón, que estaba en una mazmorra junto con, digo mazmorra porque es un sistema penitenciario obsoleto el que tenía la PTJ. Moncada lo mandó a un sistema
terrible donde tenía personas que él había acusado y que incluso había condenado, había logrado su condena como entonces acusador particular. Y lo que dice doña María Carrillo Brooks es absolutamente cierto. Yo doy fe de que lo que ella ha planteado es cierto y lamentablemente, pues fíjense ustedes, ayer en un programa de debate abierto, el señor Citón nos ofendió a todos los que estábamos participando allí, al país también. Por supuesto, iba a decir esa parte, pero específicamente nos ofendió a todos, olvidando en el caso nuestro, en un momento dado, que fuimos a cumplir con el deber como defensor del pueblo, a apoyarle y a garantizar que no sufriera agresiones físicas dentro de un sistema penitenciario transitorio horroroso que tenía la PTJ allí. Así que ciertamente tengo que reconocer que doña María Carrillo Brooks ha dicho la verdad y finalmente agradecerle esas expresiones de ponderación hacia mi persona. Ella sabe cuánto la respeto y la aprecio y la admiro mucho. Ingeniero Blandón, aquí la defensa y el investigado han pretendido dejar en el escenario la percepción de que se trata de una persecución política y de que lo que quieren es el cargo del magistrado Moncada. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista político esta situación? Bueno, estamos frente a una coyuntura política muy compleja. Y precisamente el hecho de que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia esté inmerso en un proceso de esta naturaleza, simultáneamente a que el Tribunal Electoral sigue investigando anomalías que ocurrieron por efectos de impugnaciones que se presentaron en las elecciones del 4 de mayo del 2014, están poniendo al sistema político panameño en alta tensión. Lo estamos estirando, yo creo, más allá de lo que el sistema resiste. Pero creo que desde el punto de vista, a tu pregunta en específico, aquí hay un hecho material que ha sido presentado dentro de la formalidad que establece el sistema legislativo legal panameño, y el magistrado está en un proceso de investigación. Ese es un hecho legal y jurídico con consecuencias políticas, que es totalmente diferente. Entonces, pero además de eso, este hecho tiene un efecto importantísimo en los medios de comunicación. Claro. Hoy por hoy, esa es una de las noticias más importantes de esta semana. Y ha venido acumulándose en los medios de información, periodismo de investigación que nos está llevando a ver la concatenación de todos los hechos. Usted acaba de hacer una entrevista que aporta nuevos elementos. O sea, algunos dicen, bueno, es que persecución política, es que los medios están divulgando muchas cosas en contra del magistrado Moncada. No, es un deber de los medios de comunicación informar al país de las cosas que están ocurriendo, y particularmente cuando se trata de un funcionario cuyas decisiones afectan la vida de todos los panameños. Y es que gracias a los medios está pasando lo que está pasando. Claro, sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque si los medios calláramos, nada de esto se supiera. Y muchas veces, algunas de estas personas lo que quisieran es que los medios callaran y no divulgaran nada de esto. Y además no debemos estar muy preocupados por esto, porque desde el punto de vista político, los medios de comunicación son un balance en el poder. Por eso se le ha llamado el cuarto poder. Aunque en Panamá tenemos ya 4 poderes hace tiempo, con la existencia de un capítulo constitucional que le da poder especial al Canal de Panamá. Nosotros no tenemos 3, tenemos 4, pero sin que esté en la Constitución, pero está en la vida política, los medios de comunicación son un balance del poder. Y yo no conozco ningún poder que quiera esté de acuerdo con los medios de comunicación, porque los medios divulgan todo lo que está ocurriendo. Entonces, creo algunas cosas que están ocurriendo que le dan connotación política a esto. Ha sido la conducta del magistrado la que lo ha expuesto políticamente a él. Nosotros hemos venido registrando aquí durante muchos meses acciones que dentro de la vida jurídica del señor Moncada han tenido repercusiones políticas. Recuerdo nada más aquellas declaraciones impropias de él saliendo del Palacio Presidencial, manifestando sus opiniones con respecto a la necesidad de impulsar la Sala Quinta.
un magistrado presidente de la Corte saliendo de la presidencia y en los balcones de la presidencia diciendo lo que tiene. Entonces, esa es la implicación política, no la que estamos haciendo ahora. Entonces, pero además de eso, Álvaro, fíjate que a lo largo de estos días que él ha sido objeto de estas investigaciones, ha cometido todos los errores del libro de comunicación. Por ejemplo, él sabe, y ayer hablaba con un periodista norteamericano que quería saber lo que estaba ocurriendo en Panamá, y me preguntaba, me parece insólito que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no se presente ante un llamado de un juicio. Me parece insólito, porque es lo primero que debió hacer. Y digo, bueno, es que esas son parte de los errores, y te voy a contar algunos otros. Es que si él es parte del sistema, ¿cómo va a andar huyéndole a la justicia? O sea, ¿qué ejemplo le están mandando al país un magistrado que se esconde de la justicia en un momento determinado? Él es el primero que debiera saber un axioma político que dice que en una democracia no puede haber paz si no hay justicia. Qué diferente a el caso de Ana Matilde Gómez. Nunca le dio la espalda a el proceso. Incluso Faúndez, en su momento dado, era una persona de la tercera edad y compareció. Ahí estuvo, de frente. Y ahí estuvo. Incluso tengo que decir que la propia Patria Portugal, que aunque no fue juzgada por la Asamblea, sino por la Sala Segunda de lo Penal, por el sistema penal acusatorio, dio la cara. Y fue y se presentó a la audiencia de imputación de cargos, donde la separaron. Pero además, como si fuera poco, para este contenido político, quien introduce la lucha política en el caso es su abogado defensor, que unas declaraciones tan desatinadas como la que hizo el domingo pasado, este domingo acaba de concluir, dijo que él tenía expedientes que involucraban a 7 diputados. Eso es operación chantaje. Y que uno de esos diputados era perseguido por la justicia norteamericana. Entonces, yo no soy abogado, pero es mi deber conocer la ley. Y siento que el abogado Citón desconoce el procedimiento del Código Procesal Penal. Porque él no sabe, por ejemplo, cosas que uno de principio sabe. El Código Procesal Penal está diseñado para que la justicia sea rápida y expedita. Así es. Precisamente para evitar lo que en el antaño se hacía, que la mayoría de los abogados comenzaban a poner recursos y recursos y recursos y se demoraba la justicia. No tanto por la lentitud del sistema per se, sino porque además de eso los abogados se enfermaban, se pedían explicaciones y cuando había fallos inventaron una cosa que se llama explicación del fallo. Dilatación de todo el proceso. Entonces todo el sistema estaba aclaración del fallo, perdón. Gracias, porque aquí tenemos a alguien que precisamente la dialéctica del sistema jurídico implica la precisión del término. Por eso que los juristas tienen ese sentido de precisión del término, porque ella es la que determina, porque ellos bregan con la verdad material, nosotros bregamos con el análisis global. Pero te decía que él fue precisamente el señor abogado Citón el que introduce el ataque político, porque es su costumbre, es una costumbre de atacar a los fiscales y a los jueces para tratar de amedrentarlos. Es una corriente práctica que se utilizaba de los años 50. Y ese es el sistema que hay que cambiar. Está superado. Entonces, ellos introducen esta lucha política y además introducen un error más grave. Yo le explicaba a este periodista norteamericano, una lucha contra los medios de comunicación. Porque el criterio de ellos es, no voy a Medcon porque Medcon me está dando plomo, o no voy a tal, pero ellos no se dieron cuenta que fueron sus acciones las que generaron. No fue el periodista Álvaro Alvarado o Anteno N el que le dijo al señor Moncada que hiciera tal o tal cosa. Él es víctima de sus propios errores que deberá la justicia determinar si esos errores constituyen delitos o no, porque todos cometemos errores. Claro. Que diga que yo no puedo yo he cometido en mi vida muchos errores y me he equivocado miles de veces. Eso no es el punto. Lo que está ahora mismo en discusión en el caso del magistrado, y además otra cosa que debe entender él, es que él no es un ciudadano común. O sea, fíjate que recuerdas que en una intervención de radio yo incluso le recomendaba al magistrado, si usted quiere resolver este problema, renuncie. Y bájale la presión. La Asamblea perdería competencia. Sí, bájale la presión a un tema. No es lo mismo que usted haga esto como miembro de la Corte Suprema de Justicia a que lo haga como un ciudadano común.
Las dos cosas pueden competirse en delitos si es que se prueba, pero no tiene la misma exposición mediática ni el mismo efecto político. Porque este no es un juicio político, este es un juicio que tiene consecuencias políticas muy serias, claro que sí. Y por eso estamos sentados aquí y vamos a analizarle para ustedes no solamente lo que está ocurriendo ahí, sino lo que esto afecta al resto del aparato político que se ve reflejado o ve con temor que lo que está pasando con el magistrado Moncada se puede repetir o ampliar. De manera que yo contesto tu pregunta de esta forma porque quiero reiterarle al país dos cosas, reiterarle que usted debe guardar en su mente. Recuerde que sin justicia no puede haber paz en ningún país. ¿Sí? Y recuerde además que los medios de comunicación son elementos de balance de poder. Y en la medida de que esa comunicación y esos medios actúen en libertad, acaba de destacar que en Panamá, desde que Varela llegó al poder, se ha bajado la presión sobre los medios de comunicación y vivimos una especie de veranillo democrático. Pero es que así debe ser siempre. Los medios deben tener la libertad de expresar sus puntos de vista y usted tiene la libertad de tomar en consideración lo que está ocurriendo. Fíjese el error de ayer, cómo se multiplicó en los medios de comunicación. El señor Citón no tiene idea de de la falta de respeto que hizo, sino del daño que él le hizo a su cliente. Totalmente de acuerdo. Oiga, una pregunta y me voy al cambio, doctor Antinori, porque queremos ilustrar a la ciudadanía. No todos los días se da un caso como este, una audiencia con jueces de garantía, con un fiscal en la asamblea, y no todos los días se trata de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se ha planteado por parte del licenciado Citón y el licenciado Moncada que ellos no fueron notificados correctamente y que por eso no compareció a la asamblea el pasado viernes 17 de octubre. Creo que hasta mi hijo de 14 años sabía de que a las 4 de la tarde del viernes se iba a realizar esta audiencia. Sí. Doctor Antinori. Mire, hay un hecho muy claro y muy categórico. Antes, en el proceso Faúndez, se utilizaba el Código Judicial, que era una herramienta jurídica cuando no había los medios tecnológicos que existen hoy día. Al cambiar desde el 2011 que se aplica para los juicios en asamblea el Código Procesal Penal, cambian algunas circunstancias. Y ahí tenemos el artículo 153 del Código Procesal Penal que dice claramente, y yo he traído, no sé si hay tiempo de ponerlo ahora, la primera gráfica, por favor. Primera gráfica que hemos traído para que los telespectadores puedan apreciar lo que dice ese artículo, que no lo dice don José Isabel Blandón, el ingeniero Blandón, ni lo dice don Álvaro Alvarado, ni lo digo yo, está en la ley. Allí dice que las notificaciones de las decisiones que no sean adoptadas en la audiencia, ahí está el cuadro, se realizarán por telegrama, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo. O sea que el correo electrónico es una forma de hacer la notificación. El señor Moncada aceptó que recibió un correo, luego dijo que no lo había abierto, pero recibió el correo, su abogado fue notificado por correo. Esa notificación la hacen la subcomisión de garantías, no la hace el fiscal de acuerdo al Código Procesal Penal, la hace la subcomisión de garantías, la hizo efectivamente. Además, era una notificación también que se había divulgado públicamente, luego que a las 2 de la tarde. Luego dicen que a la Secretaría de la Corte 1 hora 45 minutos antes. Sin embargo, todo se había divulgado, era un hecho público y notorio. Aparte de eso, se cumplió con el requerimiento que establece el artículo 153. Entonces hay que explicarle a los telespectadores que ahora la notificación para efecto del Código Procesal Penal puede ser también mediante correo electrónico, mediante chat. Es más, entiendo que uno de los dos dijo que había recibido incluso un WhatsApp que le habían indicado que la audiencia se iba a realizar. Lo que ocurre es que hay un desconocimiento de algunas personas y dicen, no fui notificado formalmente, como antes que iba un notificador, le llevaba la resolución donde se le citaba, la persona se escondía. Es todo lo que dijo y explicó muy atinadamente el ingeniero Blandón. Ahora hay rapidez con el sistema penal acusatorio y se permite que estos métodos modernos y que tiene el artículo 153, pues realmente puedan hacerlo. De manera tal que fueron correctamente notificados. Muchas situaciones, doctor, usted me corrige,
son permitidas que se hagan oralmente, no necesariamente que se escritas, para que usted vea la intención, la concepción estratégica de este modelo es que sea rápido. Que sea rápido. Vamos al cambio y regresamos para continuar esta plática interesante con expertos en la materia política y en la materia constitucional, el ingeniero José Blandón y el doctor Ítalo Antinori, que es un estudioso de este tema. Él no viene aquí a improvisar ni a inventar. Él no viene aquí a hablar de cosas que no sabe. Él viene aquí a hablar de lo que conoce y de lo que sabe. Regresamos en breve. Bien, 7:41 minutos. Seguimos adelante, amigos. Le pregunto al doctor Antinori, tengo algunas anotaciones aquí. La defensa del señor Moncada y algunos allegados a él sostienen en cuanto a que las 3 juezas de garantías debían ser recusadas. Se oponen a las juezas de garantía. ¿Es cierto que las juezas se podrían recusar, ya que en esto hay algún nivel de confusión, doctor? Mire, no es cierto, no le asiste la razón. La ley es muy clara, el artículo 56 del Código Procesal Penal. Más, hemos traído esa gráfica, lo podemos poner la siguiente gráfica, lo señala expresamente, de manera clara y sin lugar a dudas. Hay una improcedencia de recusación, y la gráfica siguiente lo tiene allí. En el artículo 56 dice, no procede, y que lo lean los telespectadores, la recusación contra el juez de garantías durante la fase de investigación. Estamos en la fase de investigación. Las juezas de garantía son las 3 diputadas que han sido designadas como tal por la Comisión de Credenciales, de manera tal que allí no procede la recusación en la fase de investigación. Eso lo dice la ley y lo señala precisamente para que darle la estabilidad a las juezas de garantía y que puedan cumplir cabalmente con las funciones que le asigna la Constitución y la ley, en este caso el Código Procesal Penal. Bien, conforme a la ley, también anoto acá, se requieren para ser parte de la subcomisión de garantías, ¿qué requisitos realmente? Y también para ser fiscal en un proceso como este contra un magistrado. Mire, los únicos requisitos es ser diputado. Y en el caso de la subcomisión... No tiene que ser abogado. No tiene que ser abogado. En el caso de la subcomisión, esa es elegida por votación por la Comisión de Credenciales. En estos momentos la Comisión de Credenciales tiene 9 miembros. Los 9 miembros, por mayoría absoluta, designaron a las 3 damas que integran la comisión, y es importante la subcomisión. Destacar que los 9 miembros, por unanimidad, aceptaron la denuncia. Exacto. O sea, que no es... Ahí no hubo ningún partido, ni de independiente, que no aceptara la incluso denuncia, Cambio Democrático, para que sepan. Que es lo que arranca el proceso. Exactamente. Sí, porque el proceso se arranca con una presentación de denuncia ante la Secretaría General de la Corte, que hace el Colegio Nacional de Abogados y la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia. De la Secretaría General de la Asamblea lo pasaron a la Comisión de Credenciales porque por ley y reglamento interno es la que tiene que analizar todas las denuncias contra el presidente de la República y contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la ley dice que la Comisión de Credenciales, una vez admita la denuncia, designa una subcomisión de garantías que va a funcionar como juez de garantía y es la que integran las 3 diputadas. Luego, el pleno de la Asamblea tiene que elegir a un miembro de la Asamblea que no tenga que ser o no debe ser miembro de la Comisión de Credenciales y no necesariamente tiene que ser abogado. Puede ser cualquier diputado que ejerza las funciones de fiscal de la causa. Eso también se ha cumplido. Entonces, para que se inicie el proceso, pase a la primera fase, tiene que haber la famosa audiencia de imputación. Ok. Esa audiencia de imputación es muy importante explicar. Antes de avanzar, porque sé que hay un cuadro allí sobre este tema, me decía, conversaba con un miembro de la Comisión de Credenciales y me decía que ellos, desde el día que admitieron la denuncia, tienen una serie de limitaciones. Incluso no pueden estar al momento de la votación en el Pleno, sino sus suplentes. Y no pueden estar tampoco dentro de las audiencias que realicen las juezas de garantía. Así es. Y eso por ley, y también el propio fiscal, licenciado, el señor Pedro Miguel González, se los ha pedido que se distancien del proceso luego de haber tomado la decisión que tomaron en la Comisión de Credenciales. Eso es correcto. Incluso quien hace las citaciones es la subcomisión de credenciales, que hizo las citaciones efectivamente por correo electrónico,
quien decide incluso el allanamiento a pedido del fiscal es la subcomisión de credenciales. O sea, hay todo un procedimiento que se ha ido manejando. La subcomisión de garantías. La subcomisión de garantías, disculpe. Exacto. La subcomisión de garantías se ha ido manejando todo correctamente. He revisado al detalle el procedimiento y tengo que felicitar a la Asamblea. Lo ha hecho muy bien, le ha dado el debido proceso y yo no dudo que el señor Moncada tendrá todas las garantías para su legítima defensa, una vez le formulen la imputación de cargos. Ok, hablemos de ese tema, de la imputación de cargos. ¿Es necesaria en el sistema penal acusatorio? Totalmente, es absolutamente necesario. Vamos a explicar en el siguiente cuadro lo que consiste específicamente el artículo 280 del Código Procesal Penal, establece lo que es la formulación de la imputación. Allí dice, cuando el Ministerio Público, cuando habla del Ministerio Público, habla del fiscal de la causa, en este caso del diputado Pedro Miguel González, considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación. Significa evidencia las pruebas que le dan el indicio, que le dan argumentos, que le dan ciertos elementos para formular una imputación a la persona denunciada. Solicitará audiencia ante el juez de garantía. La audiencia la solicita ante la subcomisión de garantías. Y estas 3 diputadas tienen que decidir cuándo es la fecha que se celebre esa audiencia. Entiendo que él lo solicitó para que fuese hoy a las 10 de la mañana. La solicitó primero para el viernes. La solicitó para el viernes. A las 4 de la tarde. Y evidentemente la persona no se presentó haciendo caso omiso a la citación que le habían hecho. Y dicen que no se le puede llamar prófugo, pero tendrá que llamársele... investigado. No un procesado, o tendrá que llamársele una persona que está en paradero desconocido, porque está en paradero desconocido hasta estos momentos. Continuemos con el artículo que dice, ¿no? En esta audiencia, en la audiencia de imputación, el fiscal comunicará oralmente a los investigados, en este caso al investigado, al procesado, al señor Moncada, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno más delitos determinados. Le explicará cuáles son los delitos por los cuales se le está señalando. La imputación individualizará al imputado, indicará los hechos relevantes que fundamentan la imputación y enunciará los elementos de conocimiento que la sustentan, que es el elemento que tiene el fiscal. A partir de la formulación de la imputación, hay vinculación formal al proceso de la persona denunciada. Y por lo que ha adelantado el fiscal, él tiene elementos suficientes, lo escuchamos ayer en una declaración, para formularle una imputación al magistrado Alejandro Moncada Luna. A partir de ese momento es cuando hay una vinculación formal del señor Alejandro Moncada Luna al proceso según el sistema penal acusatorio. A partir de allí, él puede esgrimir todos los elementos para poder ejercer su defensa adecuadamente. Y en ese momento él es un imputado. A partir de ese momento. ¿Y quién decide si lo que el fiscal... La subcomisión de garantía. A eso iba con el tema de las medidas cautelares. Sí, las medidas cautelares. Porque hay gran expectativa en cuanto a este tema. Si hoy él asiste, podrían dictarse medidas cautelares. ¿Y qué medidas cautelares pudiera dictar la comisión de garantías? La subcomisión de garantías, porque tengo entendido también que hay medidas cautelares de la subcomisión de garantías y hay otras medidas que tiene que tomar el Pleno. No sé si es así. Sí, no. Lo que ocurre es que el Código Procesal Penal, y ahí tenemos una gráfica que nos habla de esas medidas cautelares, puede tomar medidas cautelares, pero después de la audiencia de imputación. Después de hoy. Antes no. Las medidas cautelares a las que nos vamos a referir tiene que ser después de la imputación y probablemente esto es lo que tema el magistrado Moncada Luna. Mire, el artículo 224 que está señalado en pantalla del Código Procesal Penal dice que son medidas cautelares personales y nos vamos al numeral 6, la suspensión del ejercicio del cargo público o privado cuando se atribuya un delito cometido en su ejecución. ¿Por qué esa medida de suspensión del cargo? Porque el mismo código dice que puede haber el peligro de que una persona con el poder de un magistrado obviamente sustraiga, puede manipular, puede coercionar, coaccionar testigos, manipular la prueba y la persona es preferible que se le suspenda para que el juicio se lleve con imparcialidad debida. Esa suspensión la solicita el fiscal después de la audiencia de imputación y la tiene que decidir la subcomisión
de garantías. Permítame una pregunta para ver si puedo ir entendiendo lo que usted está planteando. Hoy a las 10, el fiscal, vamos a suponer que el magistrado Moncada asista con su abogado. Que puede presentar un certificado médico. Pero vamos a suponer que asista, porque la cordura llegó y él se presenta allí. El fiscal, ante las jueces de garantía, va a hacer la exposición central. Oralmente de qué es lo que... ¿Qué es lo que sustenta la imputación de cargos? Si es que decide imputarlo. Exacto. Pues ya creo que sí lo va a hacer porque ya lo dijo públicamente. Lo dijo públicamente. El magistrado en ese momento tiene algún mecanismo, él puede hablar, su abogado puede contradecir al fiscal. Él tendrá la oportunidad procesal de actuar en su momento. No hay. Allí puede señalar algunos aspectos, obviamente, porque tiene que dársele la oportunidad. ¿Esto se asemeja a una audiencia preliminar? Se asemejaría a una audiencia preliminar, pero no es igual. Creo que el factor importante ahí es lo que diga el fiscal. La oralidad. Lo que diga la el fiscal. oralidad. Y él tendrá derecho a oponerse, obviamente, y lo que son las juezas de garantía a decidir si procede o no estas medidas. ¿Usted puede arriesgar a un tiempo? ¿Cuánto durará eso? ¿1 hora, 2 horas? Depende, son muy rápidas. Pueden ser muy rápidas, depende de esto. Y en el cuadro también... ¿Y es a puertas cerradas la audiencia o va? Ahí hay un punto que más adelante lo vamos a señalar sobre la participación de los medios de comunicación, que en principio sí pueden participar, por lo menos pueden en todo el sistema penal acusatorio participar y dar informaciones sobre las audiencias que se realicen. Sin embargo, el imputado o algún declarante puede solicitar a los jueces de garantía que sea privado porque no quiere que se le grabe su voz, no quiere que se le grabe su imagen, y el juez de garantía dice, el Código Procesal Penal, que lo vamos a ver, no, tiene que acoger la solicitud. Tiene que acogerla. Tiene que acogerla. Entonces él puede en un momento dado decir, yo no quiero ningún medio de comunicación aquí. Y eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Es un escenario. Pero él tiene ese derecho. Esto me dice una persona conocedora de la materia, que esta audiencia se asemeja a una indagatoria, pero no a una audiencia preliminar. Bueno, es que no es exactamente una indagatoria porque la persona no se le está formulando unos cargos bajo la gravedad específica de la indagatoria que se cumple en el Código Judicial. Probablemente la persona tenga algo de razón. Se le imputan cargos, pero es oralmente, no es escrito como se hace en la indagatoria. La persona no está sometida a los rigores de una declaración que tiene que hacerlo, donde le leen una serie de artículos. Es mucho más rápido. Es algo novedoso en el sistema penal acusatorio. Permítame. Ya vamos a suponer que el fiscal termina su exposición, la defensa y el posible imputado hacen sus exposiciones, etc. Termina esa fase. ¿En qué momento las juezas, puedo decir, porque son 3 mujeres, las juezas de garantía deciden que aceptan la posición del fiscal? Allí mismo ellas pueden retirarse a deliberar, como creo que lo han hecho en el caso de la solicitud de allanamiento. Ellas pueden retirarse a deliberar la solicitud del fiscal. Y es que no solamente estamos hablando de la medida de suspensión en el cargo que establece el artículo 224 que hemos visto en el cuadro anterior, sino que tenemos otro cuadro que nos habla de otra medida cautelar. Déjeme ser más preciso. La petición del fiscal de imputar cargos es una decisión que deben tomar las jueces, aceptarla o no, o ya cuando él lo hace ya es... No, las juezas tienen que decidir. Tienen que decidir, ellos pueden decidir que no. Él solicita la imputación de cargos. Esa es la forma, él va a solicitar. Exactamente, las juezas de garantía tienen que decidir. Tienen que aprobar. O sea, las juezas determinan si hay méritos o no para un proceso. Exactamente. Ahí está. Es que es lo que debe tener usted claro. O sea, que el fiscal va a hacer una propuesta que debe ser... a la justicia ordinaria es más o menos un proceso parecido. Sí, pero oralmente, y mucho más rápido. Vamos rapidito con la próxima gráfica. La próxima gráfica... Aquí el doctor ha hablado solo de la medida de separación. Sí. ¿Hay otras opciones? Sí, hay otra opción, la prohibición, por ejemplo, de abandono del país. Ahí tenemos el artículo 229. El juez de garantía, fíjese que dice el juez de garantía, en este caso la subcomisión de garantía, podrá decretar que el imputado no abandone el territorio de la República sin autorización judicial. Para asegurar la efectividad de esta medida, se dictarán las órdenes que impidan
la utilización del pasaporte y otro documento de identificación necesario para viajar, y se darán instrucciones a las autoridades correspondientes, es decir, a los puestos de migración, para que impidan su salida. Eso es otra medida cautelar que podría pedir el señor fiscal. Vamos, no sabemos si la va a pedir, pero es una medida que por lógica pareciese en ese escenario que un fiscal de la causa, en este caso Pedro Miguel González, podría también solicitar. No solamente la suspensión del cargo, sino tenemos el impedimento de salida del país. Siempre el panameño le busca el lado humorístico a todo. Yo creo que eso es hasta positivo, es hasta bueno para que no nos reventemos. No, eso es para controlar el estrés. Exactamente, porque si no, imagínense cómo estuviéramos nosotros frente a tantos temas. Mire lo que ya está circulando en las redes sociales a esta hora de la mañana, amigos televidentes, para darle un ingrediente diferente a la conversación. Y es lo siguiente, dice, vamos a ver si lo presentamos ahí, Samit. ¿Estamos listos? Ahí va. La información, aquí, esto, ¿qué pasó aquí? Se fue, como que se fue. Ahí está el trueno, es el rayo. Ahí dice, en estos momentos nos llegan las primeras imágenes del abogado defensor camino a la asamblea. Y mire lo que es un caballo. Un caballo, ahí dice. No, bueno. Para que usted vea, la gente siempre le da un toquecito de humor. Y como usted dice, los sociólogos piensan que esto es positivo. Porque si no, imagínese cómo andaría este país. Ya no hubiéramos agarrado a puñete todo. Esto le debe dar a los... Esto estamos nosotros viendo ahora, pero usted va a Europa, va a los Estados Unidos, cada vez que un político comete un error, es víctima de la mofa. Porque si yo elijo a alguien, yo soy responsable de un sistema, yo tengo el derecho a criticarlo en cualquiera de mis formas. Y el humor, que puede que le caiga mal a usted, es una forma de crítica. ¿Ustedes no han visto quién cometió el error? Berlusconi allá en Italia? Ah, no, ya Jimmy Carter. Clinton. A Jimmy Carter nada más para cuando Clinton cuando el caso Levinsky. Sí, de todo, de todo. Oiga, si el magistrado no va hoy a la asamblea, ¿qué bueno, pasa? mire, allá hay dos situaciones. Él, si no va, lógicamente se reactivarían todo lo que es la conducción, la orden de conducción que solicitó el fiscal y que concedieron las juezas de garantía para llevarlo ante la audiencia de imputación, porque es que hay algo importante. La imputación se tiene que hacer con la presencia del posible imputado. No puede ser en ausencia de él. Por eso es que se le busca para que él comparezca. Él tiene que estar personalmente. No es una necedad. Es que una así necesidad. Lo dice, una necesidad jurídica. Está así en el Código Procesal Eso es lo importante. Penal. Él tiene que ir personalmente. Entonces se le da una orden de conducción. Ojo, que no es detención, porque no estamos hablando de una orden de detención, que muchos la han confundido. Es una orden de conducción para que él comparezca. Desde el sitio donde se encuentra ahora mismo, en paradero desconocido, a él se le han invalidado temporalmente por una disposición del señor fiscal esa orden de conducción, porque ha prometido públicamente ir hoy a las 10, con lo cual se demuestra también, que está notificado. Hubo una conversación sí, a través de un tercero con la fiscalía, sí, y ese compromiso, y él lo hizo público. O sea, él lo hizo público, lo que significa se nota que hubo un acuerdo, que hubo un acuerdo. Está aceptando que fue notificado. O sea, que me pareció importante. Ahora, si él no va, se reactivan todas esas medidas, pero también, ojo, él podría no ir presentando un certificado médico. Con lo cual él tendría pues una excusa formalmente válida para no asistir. Aquí me dice un miembro del Ministerio Público que maneja muy bien el tema del sistema penal acusatorio. Dice, la imputación es solo una comunicación que hace el fiscal al indagado para que sepa por qué hechos y delitos se le investiga y se defienda. Exactamente. El imputado no puede discutirla, pues es básicamente la teoría del fiscal que está por ser probada en el juicio. Las juezas no pueden definir mérito aún y que aún no se presenten pruebas. Mérito aún porque aún no se presentan pruebas. Ellas solo ven que se cumpla la formalidad. Lo que ellas sí pueden hacer es, a petición de parte, imponer medidas cautelares. Voy a decir, me escribe Roberto Moreno, fiscal que inició el sistema acusatorio. Sí, es que, don Roberto, probablemente aquí no hemos dicho que el abogado no pueda ha dado ninguna discutir. opinión, él simplemente está haciendo docencia sobre me parece el tema. Excelente lo que él dice, pero tampoco hemos dicho que el señor Citón pueda discutirlo. Pero es lógico que el señor Citón
pueda preguntar algunas cosas, mire qué documentación o qué aspecto usted sustenta. Es lógico que él se le permita hablar, es lógico que se le permita no discutir, pero al menos él no puede estar silenciado, porque entonces sí sería una vulneración a los derechos fundamentales tanto del señor Moncada como del señor Citón. No es discutir, es por lo menos él puede aportar algo preguntando. Formalidades. Formalidades. ¿Puede ser detenido, arrestado, Moncada? Sí, para mí puede serlo, a pesar de que el artículo 216, que lo tenemos ahí en una gráfica de la Constitución política, establece que los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones no pueden ser detenidos ni arrestados, ese es el principio general, salvo que sean mediante una orden de la autoridad competente para juzgarlos, así dice el artículo 216, y la autoridad competente para juzgarlos precisamente se está dando en la Asamblea Nacional mediante este sistema que se está estableciendo para el juzgamiento del magistrado Moncada. Permítame hacerle una pregunta. Y además de eso, perdóneme, ¿por qué podría ser detenido? Probablemente porque, probablemente, y eso lo tendrían que decidir las juezas de garantía, eso tendría que ser una solicitud del fiscal y ellas decidirían esa disposición, porque probablemente las penas que se establecen para este tipo de delito son muy altas, agravadas, estamos hablando de 6 a 12 años cuando es más de $100.000, que se extienden a la persona que ayuda al enriquecimiento. Una pregunta a usted como abogado. Si usted tuviera un cliente de esta naturaleza, ¿usted qué le recomendaría? Dos cosas. Cuando esto se inició, renuncia al cargo para que permita una investigación. Al renunciar al cargo, pierde competencia a la Asamblea para juzgarlo. Y la Asamblea tendría que remitir todo el expediente o lo que tenga el fiscal, todos los documentos que ha copiado, a la jurisdicción ordinaria, al Ministerio Público. Y allá se tendría que juzgar mediante las normas del Código Judicial. Porque él no invalidaría la posibilidad de la pena del enriquecimiento injustificado. Del Código Viejo, porque en este circuito judicial Panamá todavía no está en el... Lo único que se aplica para efectos de la Asamblea en este circuito es que los juicios ante la Asamblea... Solo su renuncia puede pasar. Y los procesos que hay, por ejemplo, contra ciertos funcionarios como la Contralora, la Defensora del Pueblo, que van ante la Sala Penal o ante el Pleno de la... Solo la renuncia lo remitiría... Lo remitiría porque... Solo la renuncia. Solo la renuncia porque... La no renuncia no. No. Pero la pregunta que yo le hago la renuncia provoca que él deje de ser magistrado y por tanto pierde competencia de la Asamblea. El otro aspecto que yo le hubiese recomendado es que asistiese, que diera la cara, porque nadie está por encima de la ley. La percepción ciudadana que se ha dado es que el magistrado Moncada Luna se cree que está por encima de la ley. Eso perjudica y ha perjudicado obviamente al señor Moncada Luna no haber asistido. Y estar en paradero desconocido. Sí, porque él ahora mismo está en paradero desconocido. Cierro este capítulo inicial, porque el ingeniero y el señor doctor Antinori se van a quedar con nosotros en el transcurso de la mañana para seguir ilustrando a la población, a los panameños que no conocen de este tema, amigos televidentes. Dice una persona que está en la Asamblea, y no me reservo el nombre, dice, pregúntale a don Ítalo si para decretar detención preventiva contra Moncada Luna, si solo se le pide repito, pregúntale a Ítalo Antinori si para decretar detención preventiva contra Moncada Luna, si solo se lo pide el fiscal a las juezas de garantías, porque las juezas no pueden mandarlo a detener por el sistema acusatorio. Bueno, es que la solicitud la puede hacer el fiscal, la decisión la tiene la jueza de garantía. Pero no pueden ellas tomar iniciativa, tienen que pedir todo el fiscal. Tiene que pedirlo el fiscal. El fiscal lo tiene que pedir y la jueza de garantía decidir. Y ellas están en la potestad de aceptar o rechazar una petición del fiscal. Mire, yo le voy a decir algo más respecto a la comparecencia del magistrado Moncada Luna. Yo pienso que, aunque hay alguna posibilidad que no vaya, yo pienso que él sí va a ir, porque él está atrapado y sin salida. Sí, totalmente. El artículo 23 del Código Judicial, numeral 2, y es importante señalarlo, dice que los cargos de voluntaria aceptación en el órgano judicial, que ahí sí se aplica para esos aspectos del órgano judicial, el Código Judicial, dice que los cargos de voluntaria aceptación en el órgano judicial o Ministerio Público se pierden para sus titulares. Y el numeral 2 de ese artículo 23 dice, por abandono del cargo por 3 días o más sin causa justificada.
¿Y ustedes saben quién declara la vacante? Según ese mismo artículo que cito, el 23, numeral 2, la decisión será tomada por la autoridad nominadora previa comprobación de los hechos. ¿Y quién es la autoridad nominadora? El Consejo de Gabinete, que puede decretar la vacante si él demora 3 días o más. Y creo que lleva 2 días sin asistir a la Corte. Yo creo, Álvaro, que él va a ir para no entrar en eso. El magistrado Moncada va a asistir a las 10. Tiene que asistir. No, creo que debe. Yo, en mi probabilidad, le doy mi probabilidad dice que va a asistir. Ahora, también puede existir una prueba menor de que no asista. Si no asiste, ¿se convierte en prófugo? Por cualquiera, perfecto, si no asista, por cualquiera sea la razón que esgrima, ¿así? Lo que hace empeorar su situación. Claro. Porque él no es una persona común y corriente. Él es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que nunca debió esperar 23 horas para ir a una audiencia en la que le van a decir de qué le quieren imputar. O sea, él ha dicho que él tiene las pruebas. Probablemente tenga las pruebas de que él es inocente. Y tendrá derecho a presentarlas. Solo lo puede hacer si el proceso arranca. Bien. Así es. Vamos a la pausa. Regreso para seguir con el noticiero. Repito, el ingeniero Blandón y el doctor Antinori se quedan con nosotros para poner al tanto a la población paso a paso de todo lo que esté sucediendo en la mañana de hoy, una mañana histórica para el país. Y todas aquellas personas que deseen ilustrarse pueden quedarse con nosotros para enterarse un poco y hablar con un juicio y con criterio propio, luego de escuchar todo lo que se está diciendo. Es solamente para advertir que esto es un precedente. Esto es novedoso, estamos aplicando un nuevo código, el Código Procesal Penal. Con Faúnde se aplicó el Código Judicial, que todo lo que se haga aquí son precedentes que se van a establecer y que aquí se está interpretando y haciendo interpretaciones muy propias tanto en la Asamblea como en la Subcomisión de Credenciales y el señor fiscal. Interpretaciones del Código Procesal Penal que van a sentar los precedentes para futuros casos que se presenten. Bien.